buenas con todos. Hoy voy a presentar la demostración teórica de la ley. Ahora, para empezar, tenemos que hacer algunas demostraciones. En este caso, digamos, tenemos al rotacional de una rotacional de un vector A. Esta es una propiedad. Esto es igual al gradiente de un producto punto del mismo vector A menos el laplaciano o multiplicado por eh, el vector A. Y pues tenemos que el vector A se puede subdividir en el plano dimensional en el que existimos en A sub X, A sub Y y A sub Z. En este caso vamos a evaluar término a término cómo es el rotacional. En este lado ya estaba avanzando, aplicamos el rotacional a la que corresponde precisamente a esto. Lo hacemos con color amarillo. Y pues aplicar rotacional básicamente es armar una matriz y aplicarle el determinante donde está el I, J, K. Ah, Luego de aplicar la rotacional sería primero el I multiplicado por el A sub Y, aplicándole el diferencial parcial con respecto al diferencial parcial en Z. Acá. Luego le restamos esto con esto, que sería el A sub Z aplicado al diferencial con respecto al diferencial parcial. Así para todos los demás vectores y nos surge este resultado. Consecuencia, podemos factorizar todos el menos que tienen y invertiría su posición en este caso. Este ya tenía el menos, así que va a continuar siendo igual. Este de acá también invertiría la posición, el y va por delante y el x por detrás. Cabe resaltar que el rotacional básicamente es como averigua la rotación que existe en el punto. Básicamente es cuando hay remolinos en el agua toma una dirección en que entra el sumidero. Y pues el rotacional sería básicamente la orientación que se toma del agua en un campo vectorial. Esta es la primera respuesta que tenemos. C sub X, C sub Y y S sub Z. Básicamente lo que hacemos es considerar a todo esto como un C sub X, un C sub Y y un C sub Z. En este caso lo unitario sería esto ahí. No surge este resultado. ¿Por qué hacemos esto? Pues aplicamos una segunda rotacional al primer rotacional. Este caso ya lo tenemos el resultado. Aplicando la segunda rotacional debemos aplicar por partes, que en primer lugar serían C sub X, C sub Y y C sub Z ordenadamente. Vamos a trabajar con C sub X. Aplicar el rotacional C sub X básicamente es repetir el término armar la matriz y en lo que constituye es el que tenemos el diferencial parcial del C sub Z con respecto al Y menos el diferencial parcial del C sub Y con respecto al Z. El C sub Y son estos resultados de acá y sustituyendo podríamos tener de que la diferencial parcial, toda la expresión de C sub Z con respecto a diferencial en Y menos la diferencial parcial de toda la expresión de C sub Y con respecto al C sub Z. Ahora, eh, luego de hacer este procedimiento hacemos la distributiva. Siendo la distributiva podemos dar con que factorizamos esto. Pues antes de factorizar podríamos poner primero al segundo diferencial de la sub y con respecto a diferencial en y, diferencial en x. Esto sumado a este término de acá, ordenando, sería un diferencial cuadrado de a de un diferencial parcial en z, diferencial parcial en x. En este caso podríamos poner un menos y haciendo la factorización lo que sucede acá es de que tenemos un diferencial cuadrado de una sub x entre un diferencial en su y, no, un diferencial de y al cuadrado.
Esto sumado con el diferencial parcial cuadrado de la momento. En este caso, cuando nosotros hacemos la multiplicación, este sería una sub x y este de acá sería una sub a sub x también. Este sería una sub z. Aplicando la distributiva, ¿saben? Esto va para acá, a los x y esto va para acá y a la sub z. Entonces, en este caso tendríamos que este sería una sub x, pero con diferencial parcial en z. Cerramos paréntesis. Ahora vamos a hacer algo interesante. Si nosotros factorizamos, digamos que, bueno, acá tenemos a la sub y esto también es una sub z, si no me equivoco. Esta parte. Y ya, a esto para que tenga todas las coordenadas, podría sumarse y restarse un diferencial. Por esto también y, z, podríamos poner un x, ¿no? Entonces sería un diferencial cuadrado de una sub x. Esto también derivado con respecto a un x. Pues como son términos iguales, esto sería el cuadrado. Para conservar la igualdad, podríamos restarlo por lo mismo. Sería un diferencial cuadrado de a sub x. En este caso sería diferencial de x al cuadrado. Estos dos se hacen cero de por sí, pero estamos haciendo algo para que nos ayude los cálculos. Entonces, esto sería la misma definición del de arriba. Ah, ¿Saben? Mejor lo copy, ¿saben? Copy paste. Pegaría. Son. Y bueno, estos son copy europeos. Esto va a ir acá abajo. Ahí tiene. Entonces, por lo que respecta a fíjense que nosotros podemos hacer las operaciones algebraicas con libertad mientras no fallemos en las reglas. Entonces, lo que podría yo hacer en este caso pues, sería sacar una factorización de las derivadas. En este caso sería diferencial de una x eh, con respecto a diferencial x. Acá, por ejemplo, le sacamos la factorización. Sería un diferencial bien con respecto a diferencial. Como ya le sacamos el x, sería un y. En este caso también sería lo mismo. Lo sumamos. También eso sería un diferencial en la sub z. Ya le quitamos una derivada, entonces sería diferencial parcial en z. Fíjese que hemos obviado esto de acá. O sea, acá lo hemos obviado. Precisamente, ¿por qué? Porque queremos introducirlo dentro de esto. ¿Qué hacemos? Básicamente hacemos otra vez la factorización, que es lo que se debería de que te sacamos el menos. Entonces, eh, acá sería un diferencial cuadrado en un x. Sería un diferencial cuadrado en una sub x. Con respecto a diferencial x al cuadrado. Lo que responde, luego sumamos. ah, Sumamos, porque estamos factorizando, todos tienen menos ahí dentro. Y esto sería un diferencial cuadrado en sub x también, pero estaría derivado con respecto al y cuadrado. También lo sumamos.
diferencial cuadrado de una x. Eso también estaría derivado con respecto al diferencial parcial en z. Cerramos paréntesis. Hemos llegado a buen puerto. Fíjense que haciendo un pequeño análisis, podemos dar de que toda esta parte de allá, de acá, podría constituir simplemente a aplicar la divergencia a un vector A. Y este de acá podría considerarse como el laplaciano cuadrado de una. Y fíjense que tenemos acá el diferencial. En este caso, esto de acá sería esto sería para el X, ¿no? Ponemos para un X, lo voy a poner con rojo. No es adecuado poner al lado del igual porque en sí no es la igualdad. Está evaluada en X, precisamente por esto. Fíjense que también tenemos al que está evaluado ya, en rotacional por un C. Y esto estaría evaluado en Y. Esto de acá también tiene misma estructura, solo de que esto sería con respecto al Y. Como ya bien dijimos, esto de acá puede pertenecer a esto, pocas palabras, ¿no? Todo lo igualamos para hacer más corto toda la expresión. Entonces sería en X y esto sería un divergencia. Esto sería restado por el Laplaciano cuadrado de una. Y así es como quedaría elevado en X. Ahora, para el caso del Y también sería lo mismo. Mm, mm, Básicamente todo es igual. Solo que acá tendríamos eh, la divergencia acá. Esto estaría realizado por el Laplaciano cuadrado de una sobre Y. En ese sentido. ¿Por qué? Porque acá tiene el X y esto sería un sobre X, no simplemente esto, acá también sería un sobre X. Las razones son porque acá todos los A's que están siendo derivados en todas las dimensiones sucesivamente son X y Z, solo pertenecen a X porque están elevados en X. En este caso también tendremos este valor. Ahora por último, lo hacemos con un color. Por último sería de que tenemos ahora el rotacional multiplicado por C. Esto en Z. Esto no es más aplicar el diferencial con respecto a Z. Y esto básicamente es lo mismo. Aplicar la divergencia a la. Y esto sería restado entre un laplaciano aplicado a sub Z. Hecho. Eh, Nos va a faltar espacio. Sí, todo el espacio y acabó. Ahora, ¿qué respecta a esto? Lo que podemos hacer es compactar toda esta estructura. Ah, ¿Cómo compactamos toda esta estructura? Básicamente es eh, tomarlos como matriz. ¿Cómo hacemos eso? Pues todos constituyen una matriz.
Tomamos lo que ya estaba viendo, pero ahora para todas las dimensiones, que sería el rotacional del rotacional en A. Y esto sería de onda. Esto podemos igualar a una matriz que sería, oh rayos. Entonces, esto sería igual a una supermatriz donde tenemos los siguientes. Sería un diferencial de X. Eh, esto debería tener la divergencia también, como hemos indicado. Esto en A, divergencia en A, también debería tener un, diferencial con respecto a Y. También de una divergencia en A. Y también por último, también se tiene que un diferencial con respecto a X. Esto, una divergencia. Ah, cerramos esto y también cerramos toda la paréntesis. Open paréntesis, close paréntesis. Lo estamos por todo el sistema que hemos obtenido de los laplacianos. Y esto sería un vector, esto falta, ¿verdad? Sería un más X. Estaría para de una subir. eh, subir. Y eso también sería una presión al cuadrado de una subzeta. Cerramos todo el paréntesis. Y esto es la estructura que obtenemos. Esto no es más que un rotacional, es un spoiler. Así que hacemos para compactar todo este enorme conjunto de números. Pues wow, lo que hacemos es seleccionar a todos. Se me está lajeando la máquina un poco. Y pues los hacemos más pequeños. No, que tanto lo suficiente para que nos alcance otras cosas más. Lo pintamos de nuevo. Esto quedó. Esta es la expresión que hemos tenido. Todo lo que hemos estado pasando. De esto se conclusiona de que tenemos al rotacional de un rotacional. Eh, abrimos paréntesis para que sea más ordenado. Le aplicamos rotacional en A. Y esto es igual o spoiler, como ya lo habíamos definido en un inicio. Esto no es más que igual a una divergencia, no, o una gradiente de una divergencia multiplicado por el A. Cerramos paréntesis, menos Laplaciano cuadrado de digo, del vector que estamos trabajando. Esa es la demostración. Vamos a ver ahora. Eh, ¿Qué hay si ahora? eh, para continuar con el estudio, podríamos considerar lo siguiente. Si ese vector A es igual a un campo eléctrico E y
Ahora, intuyendo la naturaleza del campo eléctrico, podríamos considerar de que la ecuación se reestructura de la siguiente forma. Ahora sería rotacional, desrotacional de un campo eléctrico. Esto básicamente es un salto de la matemática a la física. Eh, Obtenemos lo que es, según la propiedad, eh, el gradiente de una divergencia en A menos Laplaciano al cuadrado de un A. Eh, no, ¿qué va a hacer? Aún sigo vivo, aún sigo con esto de la... Esto ya no está, esto es un campo eléctrico. Ahora, eso también debemos llamarlo campo eléctrico. Esto ya no está, es campo eléctrico. Y como tenemos el campo eléctrico, en este sentido, cuando nosotros estudiamos un campo eléctrico, daría lo que el gradiente, no, digo, la divergencia de un campo eléctrico es cero, considerando. Pues según la ley de Gauss podríamos dar con que, a ver, lo escribo de color verde. La ley de Gauss indica de que tenemos una divergencia de un campo eléctrico y esto no es más que una densidad de carga entre la permitividad y el vacío. ¿Qué significa de que el campo eléctrico, la divergencia de un campo eléctrico sea cero? Es de que no existe densidad de carga. Estamos en el vacío. No hay cargas, no hay alguna materia, por más minúscula que sea, emitiendo carga. En ese sentido, cuando imaginamos ese espacio donde no hay cargas, entonces podremos llegar a la conclusión de que la gradiente de la divergencia de un campo eléctrico es cero, un cero. Y pues esto tiene significado. El significado es de que por más que estemos en el vacío, no todo se hace cero. Pues tenemos acá la divergencia rotacional de un campo eléctrico, la rotacional de la rotacional de un campo eléctrico, y esto sería básicamente al Laplaciano cuadrado, y sería menos Laplaciano cuadrado de un E. Y pues al parecer por ahora no es tan claro lo que se quiere. Así que haciendo una pausa un poco a la física, vamos a hacer algo más de matemática. Em, para poder estimar aproximaciones de funciones, eh, Taylor, las series de Taylor lo demuestra en Beltrami 1. Esto básicamente es un sumatorio de una función dada, derivado a la i veces y evaluado en un a. Esto está dividido entre una i que está aplicada a un factorial y esto también está multiplicado x, una variable x menos un a y esto elevado a la i. Ahora bien, eh, esto es para el caso de una variable, o sea, los reales pertenecen a, a, a ver, no, es al revés. Sería el caso de que la función pertenece solo a una variable. F pertenece a los reales.
a la 1, obviamente. Pero, ¿qué hay si yo quiero considerar más variables? Ahora, para considerar más variables, podemos partir de esto y extender la fórmula de Taylor para variables de más, más cantidad de dimensiones. Ahora, parametrizando, podremos considerar una función g de t tal que dentro pueda contener a una función que la función, digamos, tenga una menos un t por k. Estos son artificios matemáticos, por si acaso. Y en segunda dimensión tendría b menos un th. Puede darse, es cierto. Y por acá podríamos considerar tal que el k es igual a un x menos a. Y por otro lado también tendríamos que el h es igual a un y menos b en ese sentido. ¿Qué pasaría si, qué pasaría eh, si tenemos dos puntos y hacemos un g de cero? ¿Qué pasaría si t es igual a cero? Lo que sucedería es de que eh, el t se hace cero, entonces toda esta expresión se hace cero, esto también se hace cero, entonces lo único que quedaría es la coma b. Luego, ahora, pensando un poco, ¿qué pasaría si g sería, se evaluaría en uno? En ese sentido, tendríamos la misma función. Ahora, evaluando uno, sería uno acá, se hace k nada más, y el k lo reemplazamos, sería x menos a. Eh, Fíjense que si nosotros consideramos que esto es uno, entonces sería menos por menos, sería menos 2a en este caso. Nosotros queremos lograr una estructura tal que nos funcione Taylor, así que deberíamos cambiarle los signos. ¿Qué sería si cambiamos los signos? Entonces, ahora invirtiendo los signos, entonces, ¿qué sucedería? Es de que el menos x, en este caso ya el t es uno, entonces t igual a uno, el k sería menos x más a, menos por menos haría más x menos a. En este caso solo quedaría el x, un x nada más. Y pues ponemos el coma porque todo es cero y acá también tenemos log. Tenemos un uno y el h sería menos h más b. Menos por menos más sería un y. No, sí, claro, digo, es menos y más b. Menos por menos se hace más, y sería solo y el b sería menos b. Eh, b menos b sería cero, entonces teníamos un y. Esto es lo que obtenemos para cuando evaluamos el g en sub 0 y el g en sub 1, y eso es conveniente. No por gusto se ha hecho esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos al g en sub 1, podríamos hacer de que aplicar Taylor a esto, y básicamente sería eh, un G sub 0, pero este no sería Taylor, sería Maclaurin, porque Maclaurin es eh, cuando el sistema de referencia es igual a cero. En este caso tenemos ceros Maclaurin. Tenemos Ali de toda la vida, está está con su factor, el factorial. Y en este lado tendríamos solo simplemente un uno. ¿Por qué? Porque al hacer la comparativa con Taylor,
es de que en este caso estamos evaluando en uno en este lado es x, esto salía uno, el a es igual a cero, porque ya estamos evaluando en cero, entonces esto es cero, y esto elevado a la i siempre va a ser uno, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, luego de obtener este resultado, ¿cómo lo traducimos a funciones? Pues tenemos acá. La g evaluada en uno sería la función de un x, y. Y esto estaría igualado a qué. Pues acá tenemos el sumatorio. ¿Qué pasaría si expandimos? Lo que sucedería es de que tenemos la función de a, b, eh, más, en este caso deberíamos derivar diferencial, pero como estamos trabajando con parámetros, valores parametrizados, sería t. El t se deriva con respecto a, no, el g se deriva con respecto a t. Abrimos paréntesis. Y esto sería una función de x, y. Pero fíjense que esto es una derivada ya. Si cerramos esto, y esto está mera y llanamente evaluado en a, b. Esto es todo lo que obtenemos por ahora. Ahora, para continuar, ¿qué debemos hacer? Pues debemos continuar en este sistema que hemos conseguido, pero con algo diferente. Mm, no creo que sea en vano haber colocado ese t como variable. No podríamos haber puesto k, una h o algo por el estilo. Porque precisamente un t. Eh, bueno, siendo la respectiva ampliación de esto, sería de que para que se deriva en ambos, lo que sucedería es de que tenemos ese diferencial de f en primer lugar con respecto a x. En segundo lugar, esto, bueno, hay más de una variable, así que podría ser un diferencial parcial. Por regla de la cadena, esto es ni más ni menos que diferencial de x con respecto al diferencial de t al valor parametrizador. Luego tendríamos, en este sentido, se tendría que diferencial parcial en f, diferencial en y acá tendría un diferencial de y, diferencial de t. Ahora bien, luego de haber obtenido esto, obviamente sigue siendo evaluado en a, b, ah, en a, a, b. Son las variables en las que están siendo evaluados respectivamente x y y. Ahora, para seguir con esto, lo que debemos hacer es tener la función de x, y igual a la función AB, aquí iría la función AB, a punto B, y ¿qué se busca? Queremos hacer más compacto el sistema. Así que lo que podríamos hacer es de que esto sería una función en un x pequeño, como se escribe en notaciones, y aplicado un x prima, más también sería un f en y, aplicado a un y prima también.
Obviamente sigue siendo evaluado en AVE. Vimos estos paréntesis. Entonces, ¿qué pasaría si podríamos poner por acá? A ver, lo expandimos. Si A más abajo, A, coma, B, eh, ponemos paréntesis para que sea en un orden ordenado, se puede decir. Esto es igual a x, coma t, una variable, coma t. ¿Qué pasaría si en ese sentido lo que ocurriría es de que eh, la función de Taylor para más de una variable se transformaría en lo siguiente? Sería un x, una serie siempre x, y. Y esto sería una función de x, t. Solo ha sido un cambio de nombre, pero este cambio de nombre indica un poco algo más. Claramente podríamos atribuirlo al tiempo, ¿no? Entonces, esto sería un diferencial parcial en f eh, respecto a parcial en x. Esto sería evaluado de un xt. Y sería igual, no, esto sería más punto, punto, punto hasta el infinito. Hasta aquí, todo esto es matemática. Ahora nos vamos a la parte física. Por acá vamos a hacer un delineamiento. Pum, pum, pum. Y imaginamos, imaginar. Dibujamos un plano cartesiano. Acá está. Eh, en este plano podemos considerar lo siguiente. Eh, tenemos una onda. Sabemos que la onda se define de forma sinusoidal sucesivamente. En esta onda podría considerarse la cuerda de una guitarra, podría considerarse un hilo en tensión, eh, y que cuando le damos un pequeño toque expresa un movimiento. Este de acá es una distancia, este también. Aparte de expresar distancia, tiene una tensión. Hay una tensión por acá. Porque si no hubiera tensión, no sería, no oscilaría en ese sentido. Es que dividiendo las fuerzas, podríamos considerarlo así. Tenemos aún tensión en Y, en coordenadas Y. Fíjense, esto es X, esto es Y. Tenemos una tensión en Y. La tensión podría expresarse como el módulo de todas las tensiones que están en X y en Y. Cambiando a polares, esto no sería más que un seno. eh, de un X. eh, no, ¿qué digo? Ah, esto sería un ángulo.
Seno de teta. Pues el ángulo, para que se forme una función sinusoidal, el ángulo es único, no varía así que es un ángulo en teta. Pero este ángulo en teta tiene dentro una función extra que pertenece a las coordenadas de x. Sería un x más un diferencial de x. Eh, Esto sería menos un seno en x. Sería el mismo seno de un teta en x. Luego cerramos las llaves. ¿Por qué lo digo? Porque el seno en teta va a seguir siendo igual. Acá, seno en teta. Seno de teta. Va a ser un teta. Y acá también va a seguir siendo un seno de teta. Es parte de la función. Es un punto que pertenece a la función. Pero cuando evaluamos en estas partes de acá, acá puede valer uno, puede valer 2 y así sucesivamente. O sea, lo que está variando es el x. Pero, ¿qué pasaría si entre este seno de teta y este seno de teta uno, seno de teta 2, hay una diferencia? Podríamos borrar eso en un momento y consideramos lo siguiente. Damos un pequeñito punto y acá lo ponemos que esté evaluado en un x. Luego acá también lo mismo. Y esto está evaluado en un x más diferencial de x. O sea, una parte milésima más un diferencial de x. Es un pequeño trocito de espacio. Y esto está dependiendo, obviamente, del seno, del movimiento del seno. Y es donde surge esta expresión en ese sentido. Aplicando propiedades trigonométricas, podríamos dar con que este seno de teta igual a un tangente de teta entre raíz cuadrada de uno menos el tangente cuadrado de teta. Propiedades trigonométricas. Lo habíamos demostrado suma de ángulos y toda esa situación. Y bueno, a veces por esa parte, además se puede simplificar bastante. ¿Qué ocurre? Es de que por la demostración que habíamos hecho cuando derivamos, ¿cómo se puede decir? Cuando demostramos la derivada del seno, ocurre de que esto también, el uno menos el tangente cuadrado de teta, el mismo ángulo, podría ser un aproximado de uno. Claro, tiene el sentido que un seno también puede ser un tangente. Aunque no lo crean, se puede ver en gráficas, hay un punto de intersección. Sabemos que el teta nunca varía en todo lo largo y ancho de la función, así que si consideramos esa igualdad no afectaría tanto, porque ese mismo ángulo se aplicaría a los demás. Así que considerando esto, entonces ponemos por acá el seno de teta es igual a un tangente de teta. Ahora sigo esta. Tenemos un tangente de teta.
Y este es un resultado interesante porque, volviendo a la gráfica, la tangente básicamente, o sea, una tangente, sea de teta, o sea, tangente de teta. Esto es igual al cateto punto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente. Esto entre esto, ya sea al de abajo lo que predomina es el X, sería un diferencial de X, arriba un diferencial de Y. Entonces podríamos considerar al tangente por acá. Esto es igual, pues, tiene un diferencial de y un diferencial de X, ¿no? ¿Me dejo entender? El diferencial de Y es la parte que está acá arriba, lo que ha crecido. El minúsculo que ha crecido. Y el X está acá. Es básicamente X menos más diferencial de X. Lo restamos con el X. Nos va a salir un diferencial de X. Lo mismo surge acá arriba. Sería Y. Y por este lado, ah, Y más diferencial de Y. Si hacemos la resta para poder obtener el tamaño de crecimiento, entonces nos va a dar de que es un diferencial de Y. Así que el cateto opuesto y el cateto adyacente no es más que el diferencial de Y y el diferencial de X. Ahora bien, ahora, para, para, ya en ese sentido, ahora, como ya tenemos esta igualdad, lo que podríamos hacer es de que reemplazar a la expresión sería la tensión en Y igualado a básicamente al módulo de la tensión. Y esto aplicado a lo que sería diferencial Y respecto a X. Esto podría ser X más diferencial de un diferencial, no, más un diferencial de X. Y cerramos paréntesis. Restado ya un diferencial de Y, diferencial de X aplicado a un X. Eh, Acá es donde se deberá aplicar Taylor. Eh, ¿Cómo diría esto? Eh, Podemos considerar que tenemos a la función de x, y. En este caso sería función de x, t, como hemos igualado el a, b al x, t. Función de x, t, el x es la primera dimensión y la t es el tiempo en sentido físico. Así que esto sería básicamente al diferencial parcial en y con respecto al diferencial parcial en x. Pero acá, fíjense, no estamos considerando a t todavía, así que lo vamos a agregar. Es como si la dinámica se moviera en el tiempo. Y esto es fuerte porque incluir el tiempo nos describe lo que va a suceder a futuras o lo que ha sucedido en el pasado. Aplicar Taylor a esto significa básicamente de que tenemos la función de x, t, cerramos paréntesis, esto igualado a, mm, según la expresión anterior, sería diferencial y en x
Eh, esto con respecto al diferencial en X. Esto sumado a un diferencial parcial en X aplicado a un diferencial en X, cada el valor de X. En ese sentido, estoy saltando un paso porque acá lo hemos demostrado Taylor cómo surgía esta situación. Básicamente solo es reemplazar todo acá y nos va a generar el resultado. Para no hacerlo paso por paso y que se alargue demasiado, consideramos el resultado. Ahora tenemos a la tensión en Y, abrimos las llaves, sería simplemente reemplazar por este resultado acá. Tenemos diferencial de Y con respecto a X. Dividido, digo, diferenciado en X, más sería esto, aplicándolo, sería un diferencial al cuadrado. Segunda derivada en Y, ya un X al cuadrado, y esto estaría evaluado en X. O bueno, el X es su componente del cual depende. Esto, por la expresión anterior, deberíamos restarlo del parcial en Y. Y acá ponemos un diferencial parcial en X. Y acá ponemos evaluar. Cerramos llaves. Y ahora, como ambos son iguales, estas expresiones se restan. Entonces, lo que, lo que se simplifica todo, ya tenemos un T. Me he olvidado el módulo. Acá sería un T también, el módulo. Sería un diferencial cuadrado y diferencial x al cuadrado. Y pues, este sería un diferencial de x, ¿saben? Les invito a que lo averigüen. Y esto también sería un diferencial de x. Luego, eh, como hemos obtenido este valor y sabemos que la tensión es una fuerza, entonces por la segunda ley de Newton, la fuerza, la fuerza es igual a masa por aceleración. Tenemos a la tensión, esa misma tensión de acá, lo aplicamos a la fuerza, que es una fuerza, la tensión. Y pues simplemente reemplazamos en la ecuación de Newton. Tenemos acá un x al cuadrado diferencial de x. Y cerramos llaves. Esto, hay que considerar algo acá. Sería bueno, sería bueno considerar de que ahora la masa también puede pasar a ser un diferencial. Ocurriría de que si tenemos la diferencial de la masa, esto sería básicamente igual a una densidad con respecto a diferencial de X, al espacio que ocupa. En el caso de ahora estamos trabajando con una cuerda, la cuerda es solo en una sola dimensión, no tiene una segunda unidad. Entonces, em, llegaríamos a esto. ¿A qué se puede dar con esto? Desde que obtenemos una diferencial, la diferencial de X, esto básicamente sería la aceleración, es la segunda derivada en Y,
con respecto a diferencial, pero en tiempo. Claro, la aceleración es la segunda derivada de la posición, pues no. Ya, pues eso es como se lleva. Ahora, ¿qué consigue? Vamos a considerar un y eh, como si fuera una función de x menos vt. ¿Saben por qué? En este sentido, eh, porque este es un movimiento rectilíneo uniforme y nosotros queremos saber algo que tenga un movimiento rectilíneo uniforme. Así que derivando esto, tendríamos un y'. El X es una posición dada, así que derivando no va a salir nada especial. Tenemos un menos v y tendríamos la función misma de x menos vt menos vt. Luego, eh, ¿qué hacemos? Mm, en este caso, la función de x ya está siendo derivada.